Hola, ¿qué tal? El planeta Júpiter entrará ahora, el día 20 de diciembre, en el signo de Aries, aunque ya estuvo una temporadita, pero ahora ya entra de forma permanente hasta el día 16 de mayo del año próximo, que entra en el signo de Tauro. Ya he explicado en otras oportunidades qué significa o qué representa el planeta Júpiter, lo voy a explicar brevemente ahora de nuevo. Júpiter es el planeta que representa la manera en que vemos la vida. A lo largo de la experiencia individual, las personas vamos descubriendo que además de la mente racional mercuriana, que nos permite planificar, organizar, decidir, tener una secuencia o un plan para realizar algo, un movimiento, el que sea, además de ese control, para decirlo de otra manera, existen determinadas leyes que cuando se cumplen o cuando se respetan posibilitan la consecución o el hecho de tener un resultado. Por ejemplo, tú puedes decir, yo quiero conseguir un trabajo, entonces tú te compras el periódico, te metes en internet y buscas y ya sabes que tienes que mandar un currículum, que tienes que hacer determinadas gestiones. Esto te lo dice Mercurio. Pero a lo largo de la vida te vas dando cuenta que si tú estás de mejor humor, si confías en ti, si te pones determinado color de ropa o si estás con una buena energía, las cosas te salen bastante mejor que si te fueras a buscar trabajo estando triste o malhumorado o enojado. Entonces, esa capacidad de detectar esas leyes que ya no son tan racionales, sino que obedecen a una experiencia personal y a determinados factores mucho más amplios, es la capacidad que está representada en el planeta Júpiter. O sea, hay una mirada que se conoce como holística, que permite ver el conjunto de las situaciones, donde no es solamente el análisis que si yo hago esto me tiene que ir bien o tendría que dar tal resultado, sino que además hay más factores que obedecen a un conjunto de ingredientes que funcionan amalgamados. Entonces, el Júpiter es como si te permitiera ver el panorama completo. Muchas veces lo explico como si te pudieras parar en la punta de la antena de una torre de control y desde allí ver todo el panorama a 360 grados a la redonda en todas las altitudes, y esto te da la posibilidad de entender cosas que si estás solo en una sola posición, en una esquina, te da la posibilidad de ver solo este rinconcito o esta área. Esa mirada amplia te hace entender cosas que normalmente uno no las considera cuando solo utilizas la mente analítica o la mente racional. Claro, lo que pasa es que esa mirada te da una comprensión de unas leyes que están actuando y que cuando tú las empiezas a comprender y las respetas o las acompañas o las accionas, las cosas tienen un resultado. Y por eso Júpiter tiene tanto que ver con ese sentido de la fe, porque tú sabes que determinados movimientos o determinados factores te dan un determinado resultado y tú crees en esto porque la vida te ha enseñado que eso funciona. Razón por la cual siempre se dice que Júpiter representa nuestra manera de ver la vida, nuestra fe, cómo vemos a Dios, y al mismo tiempo nos da la capacidad de crear aquello en lo que creemos, porque como creemos tenemos una actitud positiva e irradiamos eso, y como lo irradiamos lo atraemos. Por eso siempre Júpiter se asocia a la abundancia y a la prosperidad y a la buena fortuna, pero que está enraizado o anclado en esa convicción de que las cosas son de esa manera. También Júpiter nos permite ver la integración de los opuestos. Si Mercurio, que es el planeta regente de Géminis y de Virgo, permite ver la lectura lineal, si yo estoy aquí y soy buena persona y yo hago esto y tú no me entiendes, significa que tú no eres tan bueno o no me acompañas o no estás conmigo. Eso de estás conmigo o estás contra mí, eso lo dice la línea mercuriana, la inteligencia racional
primaria, podríamos decir, que sirve para gestionar el cotidiano, pero que de alguna manera nos mantiene en un nivel de conciencia, si se quiere, primario, si se quiere, animal o instintivo. O sea, yo tengo que sobrevivir y si tú no me entiendes, significa que tú estás contra mí. Júpiter, en cambio, posicionado en esa torre de control, permite ver el completo de la situación, incluso en el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Y esto es algo que a ti te ha pasado ya. A veces a uno le pasa algo tremendo y resulta que con el tiempo te das cuenta que fue lo mejor que te pudo haber ocurrido, porque gracias a aquello se te ha abierto una posibilidad que jamás habías considerado antes. Como que a veces uno se queda sin trabajo, o como pasó con la pandemia, ¿no? Muchísimos quedaron confinados sin trabajo y eso nos ha obligado a encontrar una nueva visión de la vida, a conectarnos internamente, a redefinir las relaciones, a buscar dentro de nosotros, a entender un poco más el universo más espiritual o sutil. Entonces, yo tengo muchos alumnos que me dicen es que desde que desgraciadamente con la pandemia y con el confinamiento que fue tan brutal, al mismo tiempo se me abrió un universo que para mí era inconcebible antes. O a veces una pareja nos deja y gracias a eso hemos conocido a alguien 10 veces mejor. Entonces, Júpiter permite entender lo bueno de lo malo de lo bueno, que no hay una verdad única y absoluta, sino que hay un proceso evolutivo y que si uno se puede posicionar en ese lugar neutro, como esa mirada del águila que mira todo desde arriba, o esa mirada de la torre de control, podemos tener un panorama muchísimo más amplio, mucho mayor y tener una perspectiva. Y esa mirada neutra, que también se conoce como holística, nos permite abrazar el conjunto sin dividirnos o sin estar polarizados, que es la pauta habitual en la que uno funciona. Esto es lo que Júpiter representa. Por eso siempre se dice que Júpiter tiene que ver con la forma como ves la vida, la forma como ves a Dios y esas leyes que para ti funcionan para entender tu experiencia vital. Aries, como ya sabemos por tantas veces que se ha hablado, es el signo del impulso. En términos esenciales, en términos de Atzilut, del lenguaje de la Cábala, Aries tiene que ver con el comienzo, con el hágase la luz, el arranque, el impulso vital que procura crear algo nuevo. Y si bien las personas del signo de Aries se suelen identificar con ese rasgo impulsivo e impetuoso, en realidad esa chispa divina que enciende la vida, el Fiat Lux, el Big Bang, es el origen de todo lo que existe y ciertamente es un impulso del que brota toda la creación. Entonces, la cualidad ariana, la energía de Aries, es una energía que busca cosas nuevas, que se proyecta al futuro, que tiene unas ganas de avanzar, que es la energía que cataliza el movimiento hacia la vida y hacia el nacimiento y hacia la creación de cosas nuevas. El hecho de que Júpiter ahora mismo esté en Aries representa marca un momento en el que Júpiter va a mirar la vida a través de la mirada ariana. En general siempre se ha dicho que cuando Júpiter está en un signo que está aproximadamente un año, hay que decir que ya estuvo Júpiter unos cuantos meses, ahora entre agosto hasta octubre o antes, bueno, estuvo unos meses ahora en este año y en Aries, pero ahora ya se instala de forma definitiva hasta el mes de mayo. Siempre se dice que cuando Júpiter está en un signo, es el signo bendecido por el zodíaco. ¿Por qué? Porque Júpiter se considera el benéfico mayor. ¿Por qué? Porque como tú crees en esto, eres positivo, eres confiante y construyes y creas esa cosa buena en la que tú crees. Yo creo aquello en lo que creo. ¿Bien? El hecho de que ahora esté en Aries, ¿qué significa? En principio que Aries será el signo beneficiado. Pero más allá de la experiencia individual para cada signo, de lo que hablaré en breve, el hecho de que Júpiter entre en Aries significa para toda la humanidad que vamos a comenzar a ver la vida desde
lente ariano. O sea, a nivel colectivo nos vamos a encontrar en unos cuantos meses donde vamos a ver a Dios como ese creador de cosas nuevas. Hay que ver que también Aries es el signo del guerrero. Lo que pasa es que el guerrero no tiene por qué ser cruel, pero sí es combativo y es luchador y es aguerrido y no le tiene miedo a nada. Entonces, cuando Júpiter entra en Aries, nos vamos a encontrar en una circunstancia colectiva donde todos nos vamos a ver con una necesidad de movernos. Ya toca moverse, ya no se puede aguantar más lo que hay, ya es el momento de accionar, es el momento de hacer las cosas, es el momento de actuar, ya no se puede esperar más nada. Lo que pasa que paradójicamente, en el momento en que Júpiter entra en Aries, aquí estoy con el mapa del día de que Júpiter entra en Aries, en ese mismo día, con el cuadro global, es que Marte está retrógrado en Géminis. Marte es el regente de Aries y pues te invito a ver el vídeo que acabo de subir en YouTube sobre el movimiento, el significado del movimiento retrógrado de Marte en Géminis. El hecho de que Marte está retrógrado habla de un freno. Esto te invito a que escuches el vídeo, ahí explico con bastante detalle qué significa esto. Y esto significa, o el hecho de que Marte esté retrógrado, implica que si bien todos tenemos el impulso y la mirada de que ya toca moverse, que ya está, que ya es el momento y que las cosas hay que hacerlas y que uno ya no puede esperar más o que esto no se puede aguantar más, sin embargo, hay como una sensación de que sí, pero como que la manera en que estoy acostumbrado a hacerlo no va, como si a veces Aries puede ser como un elefante en un bazar. Venga, yo quiero entrar y hay que romper, y si voy con un tanque, avanzo, me da igual. Sin embargo, el hecho de que Marte esté retrógrado en Géminis, que es un signo mental, es el signo del pensamiento concreto, precisamente, significa que la manera habitual de pensar ya no sirve. Y que para poder actuar y para poder darle espacio a que este Júpiter en Aries se manifieste en términos de moverse al fin, avanzar de cara a lo nuevo, Marte ahí retrógrado va a decir, no, cuidado, no se pueden hacer las cosas como siempre, no, las cosas hay que hacerlas de otra manera, y esto va a crear como una cierta tensión, como si fueras con un coche, con una Ferrari, acelerando a tope y al mismo tiempo con el freno de mano. ¿Por qué? Porque nunca mejor explicado la figura del freno de mano con Marte en Géminis, que tiene que rige los brazos y las manos. Entonces, ¿qué pasa? Es como que hay una maquinaria general, colectiva, que todo lo que quiere es avanzar, ya no se puede más, no se aguanta más, esto hay que hacerlo de una manera, hay que cambiarlo, y al mismo tiempo, Marte, que está retrógrado en Géminis, dice, sí, momento, pero no va más, pero no es para hacer las cosas como estamos acostumbrados desde siempre. Y esto va a ser muy interesante porque creo que a diferencia de otros momentos en que Júpiter puede haber entrado en Aries, que esto ocurre cada 12 años, en este momento no va a ser tan fluido o tan impetuoso o tan avasallador ese movimiento, sino que va a ser un movimiento que va a ir como cuando uno tiene el coche acelerándolo con el freno de mano o con el carburador tapado, ¿no? Como que avanza y se corta, avanza y se corta. ¿Qué ocurre? El día que entra Júpiter en Aries, además, está la Luna en Escorpio muy cerquita del nodo sur, lo que por otro lado marca una necesidad de una necesidad de terminar con cosas antiguas. Esta Luna en Escorpio y además conjunta al nodo sur casi, nos dice que hay una necesidad generalizada de acabar con los conflictos, con la negatividad. Yo creo que nos vamos a encontrar durante todo este periodo, que es desde el 20 de diciembre hasta el 16 de mayo, que van a salir a la luz
muchos negociados, mucha cosa oscura, mucha cosa que normalmente se mantiene escondida relacionada a, repito, negociados, corrupción, engaños, que eso tiene mucho también que ver con este Marte en Géminis retrógrado, dimes y diretes, cotilleo, cosas ocultas que no se habían dicho, pactos, todo este tipo de cosas van a salir a la luz y de alguna manera a nivel general nos vamos a encontrar con una progresiva convicción de que hay cosas que no van más. Por más que uno se quiera convencer que todo tiene que volver a la normalidad que teníamos no era sana, para decirlo de una manera. El Plutón que está en Capricornio viene marcando el fin de un sistema que está corrupto, y nunca mejor dicha la palabra corrupto, en el sentido de que está corrompido, está obsoleto, se pudrió, perdonen la expresión, está podrido, está muerto y podrido, o sea, ya está, no hay manera de recuperar esto. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos por un lado ese Júpiter en Aries que avanza a galope, pero al mismo tiempo Marte en Géminis retrógrado que dice, momento, hay que reflexionar y cambiar la forma. Al mismo tiempo la Luna en Escorpio, en conjunción al nodo sur, ya no va más, no va más, no va más. Y todavía está el Sol en Sagitario, o sea, hay una búsqueda de ver cosas nuevas que coincide con este Júpiter. Y algo muy interesante es que está Venus, Mercurio, prácticamente conjuntos en Capricornio, lo que da una cierta sensatez, una capacidad de diálogo y una responsabilidad para tratar de encontrar soluciones. Esto a mí me gusta bastante. Y por último, en el periodo en que está Júpiter en Aries, en el mes de marzo del año que viene, entrará Plutón en Acuario. Si bien estará poco tiempo, pero ya nos va a dar en los primeros toques del cambio de paradigma que representa Plutón en Acuario, de lo que ya se hablará más adelante. Entonces es como un momento muy interesante de transición, donde más allá de la sensación de que hay que avanzar y que ya no se puede más, no me parece que se avance de la manera conocida, de la manera en que uno está acostumbrado, a lo ciego o irreflexivamente, o bueno, ya después veremos cómo se arreglan las cosas, porque precisamente hay una especie de permanente introspección. La luna está balsámica, hay una permanente mirada hacia adentro, de que no se puede dar tantos pasos en falso. Es un momento importantísimo de reflexionar, de revisar el modus operandi, de acabar con cosas corruptas que ya no se pueden sostener, y al mismo tiempo una conciencia de la responsabilidad de lo que hay que hacer. Si bien Júpiter en Aries va a hacer cuadratura con Mercurio y Venus en Capricornio, pero precisamente esa cuadratura crea una tensión que de alguna manera frena a ese Júpiter en Aries para que no sea tan avasallador o impetuoso o ciego. Razón por la cual yo creo que este periodo de Júpiter en Aries puede ser como un caldo de cultivo que posibilite encontrar una nueva manera de avanzar y de mirar la vida, porque Júpiter tiene que ver con esa mirada, cómo vemos la vida. Entonces, la manera habitual en que estamos acostumbrados a ver la vida, esa manera, bueno, cada uno tiene la suya y eso habrá que reflexionarlo, y a nivel colectivo, lo que se llama la filosofía. Y cuando hablo de filosofía, no hablo de una filosofía universitaria o que se estudia de manera abstracta o histórica, me refiero a la filosofía que se aplica en la política, en los negocios, en la economía, en la educación, en el tema del rendimiento de los combustibles, todo el tema ecológico, económico, sostenibilidad, todo el tema de las guerras. Todo esto involucra una filosofía. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen según tú las ves. Entonces, este Júpiter en Aries va a haber, hay que ver que Júpiter está todavía en Piscis, y esto te invito a que veas el vídeo que hice sobre Júpiter en Piscis. Puede ser como una cosa engañosa de imaginar que todo es posible, y demasiado blando, o demasiado positivo, o demasiado idealista. Este Júpiter en Aries te va a decir, no, hay que moverse de otra manera, pero redefiniendo un montón de cosas,
redefiniendo la manera de pensar, redefiniendo la manera de comunicar, dejando atrás un montón de pautas que están corruptas en todos los sentidos, siendo muy responsable y por suerte este Venus, me estoy mirando el mapa, este Venus-Mercurio que está conjunto en Capricornio con una responsabilidad que cualquier decisión, cualquier negociación, cualquier movimiento involucra una responsabilidad social. Por lo tanto, yo creo que es una época para capitalizar, para atreverse a crear cosas diferentes, sobre todo esto va a ser cuando que Plutón entre en Acuario, y para redefinir el concepto de lo que para ti es la vida. En definitiva es esto, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Cuando hablo de la vida me refiero a la vida, tu vida, la vida en el planeta, cuáles son las prioridades, qué es lo importante, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando ayer precisamente lo hablábamos en un grupo de alumnos, cuando tú eres joven, tú ves la vida de una manera, ¿no? Entonces hay cosas que para ti tienen una prioridad, casarte, tener hijos, hacer dinero, tener un buen trabajo, progresar, eres ambicioso, esa mirada que te lleva a un proyecto. Y a medida que te vienes mayor y vas viendo otras cosas y te han pasado cosas, vas redefiniendo la mirada de la vida y ya hay otras cosas que surgen y vas entendiendo la vida desde otro lugar y tienes otros proyectos y priorizas otras cosas y te posicionas en otro lugar y hay cosas que ya no te afectan tanto y no te preocupan tanto y las dejas pasar. ¿Por qué? Porque vas viendo la vida desde otra perspectiva. Y yo creo que estamos en un punto crítico a nivel colectivo donde la vida está siendo totalmente cuestionada y nunca mejor dicho, considerando las muertes que hay en tantos frentes, y entiendo que va a ser una época bien útil para redefinir qué es para ti la vida, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. En síntesis, que Júpiter en Aries yo creo que marcará un momento en que vamos a sentir la fuerza del guerrero del corazón que nos va a llevar a querer luchar por nuestros verdaderos ideales, no solamente el hecho primario de pelear por cualquier cosa o de tener prisa por hacer las cosas, sino creo que este periodo es una invitación cabal a meterte en tu corazón, a pensar, te invito a que lo hagas, qué es lo que realmente vale la pena, por qué vale la pena luchar, por qué cosas tú eres capaz de ir a la guerra y de salir de tu zona de confort. Trata de definir esos valores que para ti son importantes, que son valores esenciales, el amor, la familia, la libertad, la bondad, la justicia. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? A veces nos enzarzamos en luchas que son tan insustanciales, tan inconsistentes, tan vacías, simplemente por una sed de demostrar a ver quién tenía razón. Y que luego, me acuerdo de ese caso que todos debéis recordar, hubo un accidente en un avión que acababa de despegar en Estados Unidos y el piloto tuvo que aterrizar, que no fue aterrizar, en el río Hudson. Yo no sé si recordáis, un caso muy conocido y que se salvaron todos, ¿no? Y entonces creo que este señor después fue muy reporteado, fue invitado a muchas tertulias y él dijo que desde ese momento él se dio cuenta que es mucho más importante el amor que tener razón, ¿no? Y que a partir de ahí dejó de discutir. Es muy interesante todo el comentario. Solo cuando uno ha pasado situaciones extremas parece que uno se da cuenta de lo que vale la pena. La idea con este Júpiter en Aries y considerando todo el dibujo de la carta es: no esperemos a tener una cosa tan grave para redefinir lo que es importante, sino que hagámoslo ahora, que es el momento justo. Yo creo que estamos en un momento fantástico, muy positivo, el universo conjura a nuestro favor para descubrir algo nuevo. En los siguientes vídeos voy a
voy a comentar cómo va a impactar este Júpiter en Aries para cada signo y daré alguna sugerencia.